La semana pasada nos introducíamos al tema de la apostasía o el declive espiritual a través de la ilustración del médico. El médico, el doctor, al menos el buen doctor, va a tomarse la responsabilidad de entender bien los síntomas del paciente y buscar las causas que le están trayendo esa enfermedad a fin de cortar las causas y no solo los síntomas. Bueno, mis hermanos, siguiendo con esa ilustración, podemos iniciar el día de hoy explicando que una vez que el médico encuentra los síntomas y las causas, su siguiente paso es dar el tratamiento. El tratamiento que suele componerse de algo que el paciente no debe hacer y algo que el paciente debe hacer. Aquel que batalla con la presión arterial deberá cortar como mínimo por un tiempo esas sales o esos embutidos. Pero no solo deberá cortar eso, deberá también prestar atención al ejercicio y tomarse una pastillita mientras logra regularizarse. Mis hermanos, nos toca ver en esta ocasión los remedios. Ya vimos los síntomas del apóstata y los síntomas del que está en declive espiritual. Ya vimos las causas por las cuales alguien cae en apostasía o en declive espiritual. Ahora veremos los remedios contra la apostasía y el declive espiritual. Por eso, usando y copiando el título de un autor llamado Thomas Brooks a su libro Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, he llamado esta predicación Remedios Preciosos contra la apostasía y el declive espiritual. Ahora, antes de comenzar a analizar los remedios, me tengo que detener un poco para responder una probable pregunta que algunos pueden tener ahora mismo. Y es que alguien puede decir, ¿cómo que remedios contra la apostasía? Tú definiste la apostasía las semanas pasadas como un estado en el que cae alguien que es irremediable. Sí, la apostasía total es esa. Un estado que, como nos dijo el hombre de la jaula del progreso del peregrino, un estado que ya no tiene vuelta atrás. Un estado del cual es imposible salir, porque Dios no da la gracia y el hombre no quiere esa gracia. Podríamos decir, como dijo Jesús a los fariseos, porque resisten la gracia del Espíritu Santo. Así que hoy no estoy hablando contra ese tipo de apostasía, pues esa no tiene remedio, no tiene curación. Por eso los cristianos la debemos aborrecer tanto y por eso los cristianos debemos huir de ella con toda diligencia. Mis hermanos, yo espero que estas palabras, estos sermones que han venido de Hebreos, nos hayan regresado al redil si estábamos vagando,
nos haya regresado a la devoción si la estábamos abandonando, nos haya regresado a la comunión de la iglesia si la estábamos menospreciando, nos hayan hecho cortar el pecado si lo estamos acariciando. La apostasía la debemos ver con tal temor que nos ponga bien en el camino. Pero entonces, si no estoy hablando de remedios para esa apostasía, ¿por qué llamar el sermón remedios preciosos contra la apostasía? Bueno, porque son justamente remedios para que nunca llegues allá. Son remedios para que nunca tengas que entrar en ese estado del cual no puedas salir. Así que el título podría ser también remedios preciosos para rescatarnos del declive espiritual que nos podría llevar a la apostasía. Pero eso estaría muy largo, ¿no? Pero ese es mi punto hoy. Hoy quiero instruir a la iglesia de cómo vivir triunfante fuera del declive espiritual para que nunca lleguemos a la apostasía. Para que salgamos del declive y nos mantengamos triunfantes. Para que no nos durmamos en el camino y vengan y alguien nos dañe. Hermanos, que el Señor haya obrado en los sermones pasados, infundiendo temor en el corazón, para hoy querer escuchar este sermón. Quisiera repetir con media hora más lo que ya hemos visto para que se vuelva a generar ese temor que debemos tener de la apostasía. Pero no hay tiempo. Me es necesario darles los remedios, si no aquí nos quedaremos siempre. Y no quiero que sean consumidos de demasiada tristeza con este tema de la apostasía. Es necesario pasar al capítulo 11 de Hebreos. Veamos entonces los remedios. Hermanos, el Trino Dios ha establecido medios para restaurar al caído. Abran sus Biblias, por favor, en Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Es muy fácil encontrar Oseas, no se pongan nerviosos, simplemente vayan al libro de Ezequiel, den unas vueltitas al libro de Ezequiel y encontrarán Daniel, y después de Daniel se encuentra el profeta Oseas. Ezequiel, Daniel y Oseas. El versículo 14, el capítulo 14, versículo 1 al 3 dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica. Vean lo que les está diciendo. Israel, has caído, pero regresa. ¿Cómo? Trae palabra de súplica. Y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Le está diciendo, Israel está orando al Señor. Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. Os está diciendo, reconocemos que hemos fallado, pero tú nos puedes librar. No montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Vean lo que dice el texto:
Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, Israel es restaurado por el Trino Dios. Como el hijo pródigo. Aunque eso nos habla más de la salvación, también sirve como una ilustración de alguien siendo restaurado, que se aleja del Padre, en donde encuentra la plenitud y la vida, y estando en miseria reconoce y dice: iré a la casa de mi Padre y diré: Padre, hazme como uno de tus trabajadores, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y hermanos, y la misma iglesia y los ángeles se regocijan cuando uno es rescatado. Esto nos recuerda también de la mujer que hemos estado viendo a lo largo de estos sermones, la mujer de Cantares. ¿Recuerdan cómo viene el esposo, le llama y dice: ven? Y ella dice: no, ya me lavé los pies. Ya estaba muy mundana. Ya estaba muy preocupada por las cosas de la tierra. Ya había acariciado el pecado y ya no quería buscar la comunión con Dios. Dejó la comunión con Dios por cualquier cosa de este mundo. Prefirió violar la ley de Dios en lugar de ir a la obediencia con Él. Y entonces, ¿qué pasa? La mujer sale y la golpean los guardias de la ciudad. Pero ¿saben? Después dice el texto que el esposo estaba cerca del carro observándola en medio de su carruaje, observándola todo el tiempo para hacernos ver: es Jehová, es el esposo que la trajo. Él es quien restaura. Mis hermanos, hoy vengo con confianza y pasé 4 semanas hablando con cierto pesar, pero también con cierta esperanza. Pasé 4 semanas hablando de la apostasía para llegar a este término, que Jehová quiere restaurarnos de nuestro declive que va iniciando, de nuestro declive que va a medio camino, o del declive que tengo que está al borde de la apostasía. Él quiere sanarnos. Él tiene las puertas abiertas. Él ha dado remedios porque es su voluntad que su pueblo regrese. Dijo Andrew Fuller, ese bautista reformado del siglo XIX. Él dijo: yo no hablaría de la apostasía si no fuera porque la palabra lo enseña y también porque Jehová es el que restaura. Y escribió un pequeño librito y dice: yo no quería hacer esto, pero veo mucho declive espiritual en la iglesia. Pero lo escribo con la esperanza de que esto nos mueva a ser restaurados. Hermanos, el mismo Nuevo Testamento dice a la iglesia fría: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda la medicina, lo mismo que Oseas 14, lo mismo que el hijo pródigo. Padre, he pecado, arrepentimiento. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado. Reconocimiento, arrepentimiento y después obediencia renovada. Lo mismo que dijo en Oseas 14. Ven, arrepiéntete. ¿Y qué dice el pueblo? Te ofreceremos obediencia. Pagaremos nuestros votos. Vean, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De hecho, semejante enseñanza la tenemos también en Hebreos capítulo 10. El texto que hemos leído hoy. Hebreos 10. Cuando les dice el apóstol: pero trae a la memoria los días pasados. 3 remedios en contra del declive espiritual, en contra de haber dejado el primer amor, en contra de la apostasía. Recuerda, arrepiéntete.
y haz. Ahora, ya quiero llegar a decirles el remedio, hermanos, pero espérenme un poquito más y pronto llegaré. Porque hay una cosa que quiero decirles. Estos son como cuando uno va con el doctor y dice, ya, deme la receta, ¿sí? Ya me la tomo. Y él dice, no, espera, te tengo que explicar cómo te la tienes que tomar. Y entonces bueno, compras esta medicina, ¿ok? Sí, ya démela. No, espera, te tengo que explicar. ¿Por qué, hermanos? He querido enfatizar que estos remedios son el símbolo del amor de Dios. Estas no son ideas nuestras. Es la obra de Dios. Y otra vez, cuánto amor del Trino Dios. Hermanos, dio a su Hijo por nosotros. Y nosotros nos olvidamos una y otra vez de su amor. Hermanos, díganme si no somos ingratos. Mis hermanos, quiero que saboreen, quiero que crezcan en su forma de entender la gracia y el amor de Dios. Él da a su Hijo y nosotros nos rebelamos, olvidamos sus mandatos, dejamos sus caminos, dejamos la devoción. Oh, pero su amor es tal que viene y dice, ven, te voy a restaurar. Oh, si eres restaurado, solo ten esto en mente: la gloria es para Jehová, el Trino Dios. La gloria es para su bendito nombre, porque Él es paciente y misericordioso con su pueblo. Pero en segundo lugar, esto no significa que tú no tengas que hacer nada. Esa es la otra indicación que el doctor esta mañana quiere dar. No significa que tú no tienes que hacer nada. Sí, para recibir el perdón de pecados, Cristo lo hizo todo y nosotros creemos y lo recibimos. Para ser restaurado, así como para ser santificado, tú tienes que poner manos a la obra en estos remedios, porque si no los usas, igual si no te tomas la medicina, no sanarás. No sanarás. Tentarás a Jehová el Señor. Bueno, Él me va a sanar, haga lo que yo haga. Bueno, te dijo que hagas. Él ya te puso la forma en la que puedes ser restaurado. Hermanos, el Señor puso los alimentos y el ejercicio para mantener nuestra salud. Pero si tú no comes, o si comemos mal, no la tendremos. Vean lo que dijo John Owen al respecto, porque este es un problema común en las iglesias protestantes, calvinistas o reformadas. Que pensamos que la soberanía de Dios significa, bueno, yo me siento y Él seguro hará. Él dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, sí. ¿Pero qué pone? El querer como el hacer. John Owen dijo esto, porque era un mismo problema en sus días. Vean, la obra de recuperar a los creyentes apartados o en declive espiritual es un acto de gracia soberana, nadie tiene duda de eso, realizada en nosotros por virtud de las promesas divinas. Amén. Esto es porque Dios ha determinado santificar y guardar a su pueblo. De lo que inicialmente parecía solo traer pérdida y devastación, en realidad nos provee crecimiento y fortaleza. Sí, a veces nuestras caídas más duras son para traer en nosotros una mayor madurez. Dios hace eso, gloria sea dadas a Él, debido a que los creyentes son susceptibles a tales inclinaciones, apartamientos y decaimientos. Vean, Dios nos ha proporcionado y dando grandes y preciosas promesas
de recuperación. Escuchen, si nos aplicamos debidamente a los medios para ello. Gloria a Dios, Él ha dado remedios para recuperar al decaído. Él ha dado remedios para recuperar al que está frío. Él ha dado remedios para recuperar al que está siendo sangoloteado por el pecado. Él da remedios para restaurar a aquel que está pensando en abandonar la fe. Él da remedios para restaurar a aquel que está frío en su comunión. Él ha dado medios para recuperar a aquel que se encuentra devoto a las cosas del mundo nuevamente. Gloria a Dios. Pero mientras tú no te apliques debidamente a estos remedios, seguirás en tu declive espiritual. Veamos estos remedios brevemente. Primero, recuerda. Así dice Juan. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Así dice Hebreos 10. Pero ustedes, queridos hebreos, que están pensando en abandonar el cristianismo por la persecución y que ya no están asistiendo a la iglesia, ya no están luchando contra el pecado, ya no están sirviendo a sus hermanos, ya están pensando en vivir en desobediencia a la ley de Dios. Recuerden lo que una vez fueron. Mi hermano, déjame parar y pedirte algo esta mañana, porque yo sé que este problema del declive no es de 2 o 3 cristianos en medio de 150 miembros de iglesia. El problema del declive es mucho más patente, más frecuente. Hermano, ¿estás frío en tu devoción? Ven, escucha esto. Haz esta tarea. Recuerda cuando tu amor estaba rebosando para con Dios. Mi hermano, recuerda cuando estabas orando frecuentemente, mañana y tarde o mañana y noche. Recuerda cuando ibas a la palabra y te deleitabas en ella. Recuerda cuando podías hacer sacrificios por el reino del Señor, ya sea para venir a orar con tus hermanos, ya sea para ofrendar sacrificialmente, ya sea para participar en un ministerio. Recuerda cuando ir a la iglesia era un placer y un deleite y esperabas ver a tus hermanos. Cuando servirlos era visto como un privilegio y no andabas viendo a ver quién los servía, sino lo hacías totalmente desinteresado. Recuerda, mi hermano, recuerda ese estado en el cual estuviste y pregúntate, ¿qué te trajo a este declive? ¿Qué enfrió tu amor para con Dios? Mi hermano, ¿qué fue lo que te apagó? ¿Fue acaso que dejaste el cuarto de oración? Recuerda, haz memoria de qué pudo haber sido que te llevó a tal declive. ¿Es que dejaste la lectura y la comunión con el Señor? ¿Es acaso que vino un pecado que habías vencido y lo empezaste a probar poquito a poquito? No todo, poquito a poquito, hasta que te atrapó por el cuello, te agarró del cuello y te zarandeó. ¿Fueron amistades?
Porque no creíste que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es que empezaste a llenar tu mente con videos, revistas, libros, películas que solo te hablaban de la fascinación de lo que implica el mundo y los excesos, que te volvió a llamar la atención y arrastrar. Fue que empezaste a ablandar esas convicciones cuando decías: juraré no mirar a una virgen. Y empezaste a aflojar esas convicciones que después te llevaron a más y a más. ¿Fue acaso que te apartaste de la comunión de la iglesia? ¿Qué fue, mi hermano? ¿Qué ha enfriado tu amor? Tengo algo contra ti. Sirves, tienes buena doctrina, eres sacrificial todavía en muchas áreas, pero tengo algo contra ti. Tu amor se enfrió para conmigo. Toco frecuentemente a tu puerta y no abres. Y la comunión la dejas. Y tú sabes que estás frío. Guardas el cascarón de la religión, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Qué fue, mi hermano? ¿Qué desvió tu rumbo? Bueno, traed a la memoria esos días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate por la fe. Por una parte, sufriste con vituperios y tribulaciones y fuiste un espectáculo. Por otra, si no sufrías, ibas con tus hermanos que estaban sufriendo. De los presos te acordaste. El despojo de sus bienes sufriste. A él le faltó y tú sacaste para él. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Hermano, ¿qué fue? No solo recuerda, arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué implica el arrepentimiento? El aborrecer aquello que te hizo caer. Nadie toca el alimento podrido dos veces. Puede ser que por despistados y testarudos vimos un alimento sucio y lo comimos. Y entonces nos ponemos mal de la panza. Y al otro día lo volvemos a ver ahí y volvemos a agarrar. ¿Cómo vas a ver ese alimento que te trajo tanto daño? Hermano, ¿no es cierto que llega a pasarnos que incluso pasan meses y todavía eso nos da asco? Hermano, ¿qué te trajo a este decaimiento? Velo como es, como un alimento sucio, porque te apartó de la comunión con Dios, porque te enfrió. Ve, Satanás te presentó un plato precioso, pero mira en dónde nos tiene, quizá fríos de amor, atolondrados por el pecado. Quizá estás escuchando este mismo sermón y tu corazón ni siquiera está haciendo nada. Ve qué peligro en el cual puedes entrar. Aborrece aquel anzuelo que te atrapó, y no solo aborrécelo, abandónalo. Arrepentimiento no es remordimiento. Ay, cuánto me lamento de eso. Arrepentimiento es abandono. Arrepentimiento es cortar.
Arrepentimiento es que si sé que es esa amistad que me está trayendo el declive, la voy a cortar. Que si sé que es ese entretenimiento que estoy escuchando, viendo, leyendo, lo voy a cortar. Que si es esa pereza, voy a luchar contra ella. Y si me es necesario para despertarme, pedirle a mi cónyuge o a mi hermano de la iglesia que me llame para que me despierte, lo voy a hacer. Voy a ser serio con mi devoción. Si es necesario rendirle cuentas a un hermano para que esté al pendiente de mí, lo voy a hacer. Si es necesario venir y confesar a mi hermano un pecado que he cometido contra él, si es necesario que busque consejería, lo voy a hacer. Voy a tratar el problema de mi alma. Hermano, ¿qué es lo que te trajo al declive espiritual? Oh, hermano, dime, contesta en tu propio corazón. Hermano, ¿lo aborreces? ¿Qué te trajo a declive? ¿Lo aborreces eso que te trajo a declive? ¿Podrías amar? ¿Podría el hombre amar a aquella mujer que lo engatusó para disolver su hermoso matrimonio y volverla a invitar al hogar? ¿Podría acaso el hombre no más bien se aborrecería a sí mismo y preferiría nunca más volver a aquella que logró tomarlo por el cuello y lastimar su hogar de tal manera? ¿No nosotros deberíamos aborrecer aquello que se mete en nuestra comunión espiritual con Dios, que está buscando derribar y llevarnos a destruir el alma, mis hermanos? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es lo que dice aquí en Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Les está animando. Regresen, porque os es necesaria la paciencia. Vean, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Haz las primeras obras. Hermano, vuelve a lo básico de la vida cristiana. Vuelve a lo básico de la vida cristiana. Déjame decirte qué es lo básico, lo intermedio y lo avanzado de la vida cristiana. Algunos piensan que lo básico es 2 versículos al día y 5 minutos de oración. Lo intermedio es un capítulo diario, 2 veces por semana a la iglesia, 20 minutos de oración. Y lo pro, ya así el mejor, es 5 capítulos diarios, ayuno 2-3 veces por semana, 5 veces en la iglesia, aunque solo hablan 4, se espera allá afuera en la otra. Tintes monásticos, cara pálida. Mis hermanos, ¿quieres ser restaurado? Ahorita hablamos de esos medios prácticos, pero ¿quieres ser restaurado? ¿Qué te tenía tan entregado al principio de tu conversión?
¿En qué consistía tu primer amor, mi hermano? Que habiendo sido ciego, ahora veías. Que habiendo estado muerto, ahora vivías. Que habiendo perdido el gusto, ahora saboreabas. Que habiendo estado perdido, fuiste encontrado. Hermano, la medicina para el declive espiritual que nos previene de la apostasía no es otro sino contemplar al Trino Dios en la faz de Jesucristo. Es hacer lo que hicimos en nuestra breve meditación: contemplar a Jehová. Y contemplar a Jehová a la luz de Jesucristo, porque Jehová sin Cristo es nuestro juez. Pero Jehová y nosotros en Cristo, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te puede volver a encender y a restaurar? Contemplar al Trino Dios en la persona de Cristo. Mis hermanos, ¿saben? Les tengo una buena y una mala noticia. Ya les di la medicina. Ahora me va a tomar cerca de un año explicarla, porque viene Hebreos 11. Esa es la medicina, mis hermanos. Es la fe que contempla al Trino Dios. Y nos vamos a meter al cuarto de los ancestros de nuestra fe por cerca quizá de un año, algo así, medio año. No sé cuánto nos va a tomar Hebreos 11. Pero va a ser para llegar al capítulo 12, Hebreos 11. Nos la pasamos así, ¿no? A un capítulo para llegar al otro. ¿Por qué? Escuchen Hebreos 12, mis hermanos. Por tanto, después de haber expuesto todos los héroes de la fe, escuchen: por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ese es un medio. Recuerda la nube de testigos, pero hay algo más, escucha. Despojémonos de todo peso. Hebreos, ¿qué les está aplastando? Quiten eso. Son pensamientos, luchen con la palabra. Son sentimientos, trabajen en oración. Son esperanzas de este mundo, llénense de esperanza con la palabra. ¿Qué es lo que te tiene así? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha, mi hermano, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo mismo que dice Pablo en Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, ¿quieres luchar contra el declive espiritual? ¿Quieres, hermano, no caer en declive espiritual? Esta es la medicina. Contempla al Trino Dios y contempla a Jesucristo. Contémplalo tan tierno de amor por nuestras almas, que no le importó el oprobio, que llevó una cruz por nosotros, pero que ahora está sentado a la diestra, vigilante de su iglesia, viendo, atento a sus necesidades, recogiendo al que ha caído, sanando al perniquebrado, vendando la mano herida, ministrando a su iglesia gracia. Mantén tus ojos en Cristo y entonces
Volverás a ser esa mujer que con sus lágrimas lavó sus pies. Volverás a ser ese hombre como Zaqueo, que subió a ese árbol y dijo: voy a pagar a todos mis deudores. Volverás a ser como aquel Antonio, ese monje, amigo de Atanasio, que siendo un hombre rico fue y vendió todo lo que tenía para poder dedicarse a la vida espiritual. O serás como aquella Macrina que decidió servir en su casa y servir a los enfermos, recibir a los necesitados. Y entonces seremos una iglesia que brille en la oscuridad, que predica el evangelio en las calles, que atiende a aquellos en necesidad, que es una luz no solo por lo que habla, sino por lo que hace. Y entonces podremos ser como Moisés, el cual prefirió no estar en el palacio con Faraón y todos sus deleites, sino que fue con el pueblo de Dios y prefirió sufrir con ellos. O seremos como esa Sara que saludó la promesa, o como ese Abraham que estuvo dispuesto a salir de su tierra y de su parentela. Y estaremos dispuestos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ser. Porque Él tocará y no diremos: me he lavado los pies. Diremos: Señor, he aquí, soy tuyo. Heme aquí, envíame a mí. Y el padre de familia se preocupará ya no solo por alimentar físicamente, sino guiar espiritualmente. La madre estará preocupada por guardar su testimonio y que vean una hija de Dios en el hogar. El joven buscará dar testimonio en su hogar de cómo luce uno que obedece a su Señor. La iglesia dejará de ver tanto para adentro y verá más para afuera. Hermanos, los ancestros de la fe de Hebreos 11 hicieron lo que hicieron porque tenían los ojos puestos en el Trino Dios y en Jesús, el que los lavaría de sus pecados. No hay otra medicina para la apostasía sino Dios. Me encanta ese salmo. En el salmo, un salmo que empieza a hablar del declive espiritual y de las aflicciones en las que se encuentra el pueblo. Y 3 veces en el salmo, el salmista dice: haz brillar tu rostro sobre nosotros. Haz brillar tu rostro sobre nosotros. Vuelve a brillar. Dice el Salmo 80, 3 veces. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 4 fue ese. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. ¿Cómo? Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora a nosotros. Versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Querida iglesia, están los medios de gracia. Sí, tienes que leer la Biblia, hermano, porque ahí es donde vas a encontrar a Cristo. Sí, tienes que asistir a la iglesia, porque aquí es donde encontrarás a Cristo predicado. Y donde encontrarás a Cristo con tus hermanos en las mesas, donde podrás ver su ejemplo, donde podrá venir y exhortarte, donde podrá venir y mostrarte su amor. Sí, necesitas
la oración pública, privada. Pero hermanos, todos esos medios de gracia no son medios mágicos. La razón por la cual son medios por las cuales el Señor nos restaura es porque ahí brilla Él y su Hijo Jesucristo. Búscalo a Él en esos lugares. Vas a meditar la palabra, no importa si es poco, pero busca al Trino Dios y a Jesucristo. Vas a orar, ora la palabra y pide que Él sea cada vez más bello. Pide que tú puedas obedecer sus mandamientos. Vas a asistir a la iglesia, busca a Cristo en el sermón y entre tus hermanos. Oh, dijo Bunyan en Guerra Santa, el declive, hablando Emmanuel, el declive es tuyo, la restauración mía. Gloria a Dios por eso. El declive es tuyo, la restauración mía. Hermanos, porque tenemos esta esperanza, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿Estás en declive? Usa esos medios de gracia que ya conoces, pero úsalos como lo hemos dicho. 2. ¿Ves a tu hermano en declive espiritual? Hiérelo y sánalo. Adviértele de su caminar. Hermanos, para que todos lleguemos a la ciudad celestial. Hermano, ve al que tienes a tu lado. Tienes que llegar con él hasta Canaán. No dejes que se pierda. Dijo un autor, los pastores tenemos esa responsabilidad. Pero el apóstol a los hebreos dijo que es también una responsabilidad que ustedes tienen los unos para con los otros. Hermanos, cerremos filas. El león rugiente anda buscando alrededor quien devorar. No dejemos que se lleve ni uno más. A los que dudan, convencerlos. Déjenme buscar el texto para no citarlo mal. A los que dudan, convencerlos. Y de los otros tened misericordia, teniendo cuidado aún de sus propias ropas, que pueden estar contaminadas. Arrebátenlos del fuego. Hermanos, que el Trino Dios sea glorificado, porque Él restaura a su pueblo. Usa los medios de gracia, porque como dijo el apóstol Pedro, porque haciendo esto no caeréis jamás. Hermanos, tengamos esperanza, porque no somos de los que retrocedemos. Por la gracia de Dios nos ha dado una fe que nos va a sostener hasta el fin. Solo usemos y tomemos los medicamentos que Él ha puesto para nuestro caminar. Como tantas veces he dicho, ahora también tengo que decir. Todavía tengo tantas cosas que decirles, pero me es necesario ahora dejarlos ir. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que la paz de Cristo sea sobre su bendito pueblo. Amén.